Vamos a continuar con lo que son las redes industriales y hoy vamos a entrar un poquito en lo que son los distintos tipos de estas. ¿Ya? Entonces, bueno, hay una infinidad de redes, ¿no? Y entre las más importantes vamos a hablar de lo que es DeviceNet, Profibus, Modbus y lo que es Ethercast, ¿no? Y lo que son las redes sobre Ethernet, ¿no? Vamos a empezar con DeviceNet. DeviceNet se trata de una red que trabaja a nivel de dispositivos, ¿no? Lo que es la tecnología eh, red de área de control, ¿no? Es decir, nosotros vamos a tener una red específicamente para el manejo de lo que es control, ¿no? Entonces, la idea es que con esta red se trabajaría con hasta 2048 dispositivos, ¿no? Estamos tomando en cuenta una configuración de hasta 125, por ejemplo, kbps, ¿no? Aquí estaríamos colocando lo que serían, por ejemplo, los distintos puntos de conexión. Esta es una red de área de campus, ¿no? Entonces, directamente tendríamos aquí el terminador y los distintos dispositivos que podrían ir conectados a la red, ¿no? Entonces van desde válvulas, controladores de actuación, etcétera, etcétera, ¿no? La idea es que cada uno de los dispositivos es reconocido como, con su propio identificador, ¿no? De tal manera que cada equipo va a tener un ID, ¿no? Que lo va a identificar directamente al instrumento, al actuador o al sensor, ¿no? De tal manera que nosotros nos podamos referir directamente a ese dispositivo y darle directamente también al dispositivo órdenes específicas, ¿no? Un otro tipo de luz de campo que podemos trabajar es el ControlNet, ¿no? La idea es que una red de control abierta y va a utilizar el protocolo industrial común o si quieren Common Industrial Protocol como base y combina en realidad lo que es la funcionalidad de dos grandes tipos de redes, ¿no? Lo que sería la solución de punto a punto, o P2P, es decir, que puede trabajar entre dos dispositivos maestros de mismo nivel y una red de control de entradas y salidas, ¿no? Adicionalmente, podemos hablar ya que se trabaja en transferencias del tipo tiempo real, ¿no? Porque podemos llegar incluso hasta 5 megabits por segundo, ¿no? Y prácticamente casi 100 nodos a esa velocidad, ¿no? Y lo interesante es que también soporta redundancia de comunicación y de nodos en la red, ¿no? Si nosotros chequeamos, por ejemplo, aquí tenemos una red redundante de control, ¿no? Aquí tendríamos la computadora que va a controlar, que va a ser la interfaz con los distintos PLCs y estos van a trabajar de manera redundante, por ejemplo, para lo que es manejar un robot o un variador de frecuencia o un chasis o una interfaz de entradas y salidas y, ¿por qué no, una interfaz humano-computadora donde directamente va a haber una interacción con estos, ¿no? Un otro tipo de red que también es bastante utilizado, yo diría incluso que es la más utilizada a nivel industrial, más que nada porque puede trabajar con cualquier tipo de red física, no solamente con buses de campo, puede trabajar incluso con lo que es Ethernet, ¿no? Notebooks sobre Ethernet, y puede trabajar con entornos seriales como ARSI 232 y ARSI 485, que lo que nos va a permitir es una conexión del tipo serial, ¿no? Lo que vamos a manejar más que nada en este tipo de configuración Modbus es la relación maestro-esclavo, es decir, vamos a tener un dispositivo que controle a los demás
que están conectados en la red, ¿no? En ese sentido, entonces, nosotros podríamos ver acá un ejemplito, ¿no? Tenemos en la computadora el software SCADA y un conversor de, por ejemplo, de USB a ARS485, que nos va a convertir de la señal serial de la computadora normal a lo que sería la señal de bus de campo 85, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, lo que sería el PLC. Lo que tendríamos aquí, por ejemplo, sería un HMI con su touchscreen. Luego los distintos dispositivos, en este caso, por ejemplo, estos que serían analógicos. Note que igual estamos poniendo siempre un nombre, una dirección lógica a cada dispositivo para que la computadora y el PLC los reconozcan, ¿no? Esto le permite comunicar hasta 4000 pies, ¿no? Estaríamos hablando de una distancia bastante larga, ¿no? Entonces, digamos que con módulos adaptados tranquilamente podríamos manejar distintos tipos de actuadores, igual que como hemos visto anteriormente, ¿no? Lo interesante es que al utilizar Ethernet en módulos de última generación, vamos a poder conectar entre PLCs y entre computadores sobre una red prácticamente normal, ¿no? Entonces no tendríamos que hacer mucho lío para lo que es ese tipo de redes. Tenemos otro que es justamente que trabaja solo con bus de campo, el que es el Profibus, ¿no? Esencialmente lo vamos a utilizar para automatizar procesos y para automatizar fábricas completas. Y lo interesante es que está apuntado directamente ya a comunicaciones complejas, ¿no? Y lo que es aplicaciones en tiempo real, ¿no? Donde este tiempo es un factor típico o crítico, perdón. ¿No? Hay tres tipos de Profibus, ¿no? Tenemos el DP, que es la idea para periféricos descentralizados, el PA, que estaría apuntado a automatización de procesos, y el FMS, que estaría apuntado a especificación de mensajes de bus de campo, ¿no? Un PLC que está trabajando bajo esta topología típico va a tener las interfaces y las conexiones que nos permitan hacer el bus de campo, ¿no? Entonces vamos a tener directamente una serie de conexiones o módulos de expansión, si gusta, sobre lo que sería el PLC. Por otro lado, tendríamos cada uno de los que hemos comentado. Por ejemplo, en este caso estaríamos hablando de el estándar DP, de Profibus, ¿no? que es comunicación o protocolo de dispositivos, ¿no? En donde aquí el maestro va a ser generalmente un PLC y vamos a utilizar transmisión ya sea sobre ARS 485 o tal vez también sobre fibra óptica. Y lo interesante es que va a permitir lo que son entradas y salidas distribuidas, ¿no? Es decir, podemos trabajar en cascada, ¿no? Si ustedes observan acá, podríamos manejar distintos tipos, ¿no? De, por ejemplo, actuaciones directas como un motor, un taladro, un tornillador y lo que serían entradas y salidas directas con sus módulos específicos de entrada y salida, donde aquí usted puede colocar cualquier cosa que ya sea analógico o digital, dependiendo del módulo, y sobre ello vamos a tener lo que sería la actuación en lo que sería la parte de dispositivos. Lo que es automatización de procesos más o menos va por ahí, ¿no? La idea es que directamente se recomienda utilizar esto en lugares seguros, ¿no? Porque estaríamos trabajando sobre un solo bus, ¿no? Los sensores, actuadores y controladores van a trabajar los datos con lo que sería un protocolo que se llama Manchester, ¿no? Manchester específicamente para lo que sería bus, ¿no? El protocolo se llama MVP. Y
La norma que va a utilizar para ello es la IEC 61.158-2. ¿Qué es lo que nos indica ello? Que nosotros esencialmente vamos a poder tener lo que es el Profibus separado en zonas, ¿no? Donde tenemos que manejar un alimentador para todos los actuadores, ¿no? Y vamos a tener la idea de un maestro, ¿no? Este maestro lo que va a hacer es repartir la información por el cable. Bueno, en este caso hay un adaptador que pueden llegar hasta 4 kilómetros de fibra y separarlo también por lo que serían zonas, ¿no? Lo interesante es que nosotros tendríamos fuentes de alimentación repartidos por zonas y que no tendríamos que sufrir mucho en eso. O sea, necesitamos una cantidad de X de dispositivos para no sufrirla. Aumentamos nomás un pedazo de bus y separamos directamente con otra zona, ¿no? Y lo interesante es que esta es una fuente inteligente también, ¿no? Es decir, puede ser controlada la fuente misma como tal a través de lo que sería el Profibus. Ahora, lo que sería la otra excepción, la FMS, que estaría la idea de comunicarse entre maestros como tal, y lo que podemos luego es trabajar en subniveles, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, los maestros podrían ser la computadora, el PLC y otro PLC, ¿por qué no? Y estaríamos hablando de un anillo lógico, por ejemplo, de dispositivos maestro. Y en una sección inferior estaríamos hablando de distintos dispositivos esclavos, ¿no? Obviamente, como su nombre lo indica, el maestro va a controlar al esclavo. Entonces, esto lo podríamos seccionar o podría ser una comunicación donde los maestros estarían trabajando punto a punto, lo que seríamos, lo que le llaman peer-to-peer, ¿no? Y los esclavos estarían todos colgados del bus de control. También en Profibus se puede tener combinaciones, ¿no? Por ejemplo, estaríamos hablando de dispositivos abiertos y lo que sería dispositivos de proceso. Estaríamos hablando, en este caso, por ejemplo, estamos manejando el Profibus tipo maestro, ¿no? Entonces, el controlador de dispositivos o de procesos va a ir directamente a manejar, como hemos visto hace un rato, ¿no? Lo que sería el primer proceso y lo que sería el segundo proceso. La diferencia con el anterior es que aquí tenemos una comunicación solamente punto a punto entre el maestro y el controlador de zona, ¿no? Podemos mezclar los tres niveles, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos comunicando entre sí los maestros, ¿no? Entre los maestros estaría el controlador de área al nivel de planta y que puede ir directamente a lo que sería Ethernet, una red cableada común. El tiempo en este caso va a ser bastante grande. En una segunda etapa estaríamos hablando de, por ejemplo, ya los otros maestros que estarían conectados, ¿no? A nivel de célula. Y ahí estaríamos hablando de el Profibus DP, ¿no? Que estaría distribuyendo directamente a cada uno de los dispositivos. Tiempo de ciclo de bus, fíjense que reduce de los 10 milisegundos hasta un segundo prácticamente, tomando en cuenta lo que es la característica. Fíjense que podemos a través de un controlador también trabajar con lo que sería Profibus en lo que sería la automatización de procesos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, este proceso estaría totalmente separado y sería autónomo, entre comillas, y solamente va a entregar lo que serían datos de control acá, ¿no? Lo que se puede hacer también es una comunicación entre dispositivos, de tal manera que un dispositivo le envía al otro dispositivo datos y variables de control, de tal manera que podamos trabajar, digamos, a nivel de campo, ¿no? Entonces, ahí tendríamos los tres niveles de automatización con los distintos protocolos, ¿no? Aquí tendríamos Profibus, FMS. En esta partecita tendríamos Profibus DP
y en esta otra parte de acá, Profibus PA. Obviamente no es la única forma, también podemos hablar de lo que son Ethernet industrial. En general esto podría estar por varios tipos de dispositivos. Tendríamos, por ejemplo, lo que es los switches gestionables que estarían manejando directamente a través de la red empresarial a lo que serían, por ejemplo, la gerencia, el manejador de producto o la oficina técnica. La oficina técnica se encarga del control, de ahí vienen los sistemas de control de acceso y digitalización. Lo que es sistema de entrega y administración, que sería el Product Manager, ¿no? Que nos va a decir directamente, y el sistema de manejo de recursos y procesos que estaría manejando la gerencia, ¿no? A esta Ethernet separada directamente estaría trabajando lo que sería el operador con las pantallas táctiles HMI, por ejemplo, y a este mismo switch separado estaría conectado lo que sería el PLC o los PLCs, ¿no? Que van a trabajar directamente con sensores, actuadores y distinta maquinaria si es necesario. No, uno de los que sobresalen de esta forma de trabajo es Ethercat. Este protocolo directamente va a trabajar sobre una configuración otra vez maestro-esclavo para sistemas de automatización, ¿no? Entonces la idea es que todos los equipos estén conectados entre sí y solo la información relevante va a ser transmitida a través de la red, ¿no? ¿Eso qué nos va a permitir? Primero que nada, un tiempo de respuesta de velocidad de Ethernet, ¿no? La Ethernet más básica que puede haber ahorita es de 10 megabits por segundo, ¿no? Y eso ya ni se le encuentra, digamos, un switch de ese estilo, ¿no? Entonces, con eso estaríamos hablando de menores a 100 microsegundos. Fíjense que si nosotros trabajamos con la típica cableada, por ejemplo, de 100 megabits por segundo, estaríamos mucho más rápido todavía la cosa, y si vamos a lo que es estándar ahorita, que es a gigabit por segundo, mucho más, ¿no? Entonces, la conversión se realizará a través de lo que son paneles de conexión que van a trabajar directamente sobre Ethernet, ¿no? Si aquí ustedes observan, tenemos también la misma idea de cascada que se puede utilizar en redes tipo bus, ¿no? Entonces no habría tampoco la gran diferencia en lo que se refiere al cableado, más allá del tipo de cable, ¿no? Entonces la conversión y cálculos, etcétera, va a ser bastante eficiente en este caso, ¿no? Si ustedes observan lo que sería la configuración típica, por ejemplo, Ethercat, va a poder trabajar también con lo que son maestros punto a punto, ¿no? Donde directamente cada maestro va a trabajar con sus respectivos esclavos y estos a su vez van a trabajar con los distintos sensores y actuadores, ¿no? Entonces, también tendríamos lo que sería la opción de conectar con otros PLCs que trabajen sobre Ethercat, ¿no? Entonces, esas opciones que tendría Ethercat, bueno, les va a permitir en síntesis trabajar con velocidades mucho más altas, ¿no? Lo único malo es que el cableado tiene que ser sí o sí del tipo industrial, es decir, no sería el cable UTP que uno compra en la tienda de la esquina, sino tendría que ser un UTP blindado y tiene que haber un correcto aterramiento, porque eso si no es como si no existiera, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya habríamos visto lo que es hoy las redes industriales. Presto a que hay alguna preguntita. Ahí.